Bien, muy buenas noches a todos. Dios les bendiga. Gracias por conectarse. Pues estamos por iniciar ahorita el tema de esta hora, de este día. Te recuerdo que tenemos un canal de YouTube en donde se suben todos estos mensajes por si no has podido escuchar alguno. Creo que todo es palabra de Dios y al final pues siempre es palabra que edifica, palabra que fortalece, palabra que nos prepara para el diseño que Dios tiene para nosotros. Así que puedes buscar el canal lleva mi nombre, Lindomar Cobón. Ahí hay bastantes mensajes y creo que vas a ir ahí terminando de aprender lo que Dios quiere hablarte. Y este mensaje se va a subir ahí para que lo puedas compartir después con otras personas. Así que vamos a empezar entonces este mensaje y yo le puse por nombre, espero no cambiarle a la hora de subirlo a YouTube, pero está todavía un poco indeciso, pero es sin filtros, es el tema de esta hora. Sin filtros, ¿ok? Fíjate que no sé si tú sabías, yo no muy sabía, me enteré hace poco tiempo, hace relativamente algunos años, que el gas propano, el gas que se utiliza en casa, eh, no tiene un olor como tal, es inoloro de por sí. El gas que utilizamos para cocinar en casa no tiene olor, no tiene ningún aroma. Sin embargo, para evitar cualquier tragedia o cualquier fuga y que pase desapercibido, las compañías, las empresas que preparan y que nos entregan el gas, le agregan una sustancia a ese gas y esa sustancia se llama mercaptano. Mercaptano. Ese mercaptano, esa sustancia, es la que produce un olor fuerte y desagradable. El olor no crea el peligro, el olor no es peligroso. Lo que es peligroso es el gas. El olor solamente revela que ya existe una fuga que necesita atención. Porque si esas empresas no le echaran el mercaptano y hubiese una fuga, no lo notaríamos en la casa. Yo no sé si en otros lados, pero aquí en Guatemala hay veces que se siente aroma de gas cuando ya se está acabando lo que el cilindro de gas traía, ¿verdad? Entonces, algunas veces uno entra a la casa y se siente un aroma a gas y la primera reacción es vayan a ver las hornillas, que no esté abierta ninguna hornilla, porque puede ser muy peligroso. Han pasado catástrofes, cosas muy horribles a raíz de una fuga de gas que no fue atendida. Pero algunas veces pues es simplemente que se está acabando el gas, entonces no suele ser tan delicado, igual lo único que hay que hacer es ventilar. Ahora, pero en esa sustancia que genera el mal olor es precisamente para alertar a las personas. Ahora, nadie en su sano juicio se va a enojar con ese olor y va a decir, mejor voy a echar un desodorante ambiental o voy a echar perfume para que no se sienta ese aroma. No, lo correcto es buscar de dónde viene la fuga y si las válvulas de las estufas, las hornillas están cerradas o hay que ventilar o si todo pues simplemente así como aquí en Guatemala se está acabando ya el gas del cilindro, entonces se siente, entonces hay que ventilar y ya. Pero nadie va a echar un desodorante ambiental solo porque no le gusta el aroma. Porque esto podría llegar a ser algo muy peligroso, porque algo invisible podría terminar provocando una explosión, por ejemplo. Ahora en la vida ocurre algo parecido. A veces aparecen señales que nos incomodan, cosas que no nos agradan, como la culpa, sentir culpa por algo, o la irritabilidad, nos sentimos muy irritados, muy molestos, están muy ansiosos, es otra señal. Las relaciones dañadas también generan esa incomodidad. Pensamientos que no podemos controlar o conductas o actitudes que repetimos en secreto. Muchas veces intentamos silenciar esas señales, pero Dios puede utilizarlas para mostrarnos que existe algo dentro del corazón que necesita ser tratado. De hecho, esas señales, mira, pues, por ejemplo, si tú dices, yo soy muy enojado, muy enojada, eso no es normal. Hay algo que está pasando. Hay algo que tenemos que tratar. Si alguien dice, ay, yo vivo con muchos miedos, está bien, pero hay algo que sucedió y hay algo que necesita atención, ¿verdad? El problema es que vivimos en una era en que usamos muchos filtros y podemos mejorar una fotografía, cambiamos el fondo, ponemos un fondo más bonito, suavizamos el rostro, eliminamos algunas arrugas en esas fotografías, mostramos una versión completamente perfecta, tal vez, o aparentemente perfecta de nosotros mismos. Y nada que ver con la realidad, así como que te presentan a la persona que viste tú solo por fotografía
tal vez de Facebook, y cuando dices, ¿y dónde está la nieta? Dice uno, porque como que pareciera que la abuelita es la que sale a atender, porque usó tantos filtros que en la foto que utiliza nada que ver con la realidad. Entonces, tantos filtros que hoy se utilizan y también podemos hacerlo espiritualmente. Utilizamos filtros, aparentar una situación que no es y empezamos a aprender, por ejemplo, palabras cristianas, que Dios te bendiga, que la sangre de Cristo te cubra, que la misericordia de Jehová te acompañe y empezamos a usar frases así. Empezamos a asistir a reuniones, empezamos a ir a la iglesia y empezamos a querer aparentar que todo está bien mientras escondemos áreas que necesitan la gracia de Dios. Pero Dios no solo quiere sanar la versión editada de nuestra vida, Él quiere sanar la persona real, lo que de verdad llevamos por dentro. Él no solo quiere que nos veamos bien, a Él le interesa que seamos libres, que tengamos verdadera fortaleza. Ahora bien, este mensaje no está diseñado para señalar al que se equivocó, sino para recordarnos que todos necesitamos la gracia. La diferencia no está entre personas buenas y malas, sino entre personas que reconocen la necesidad y personas que viven negando que necesitan algo de Dios. Ahora, lo que ocultamos no desaparece solo así porque sí. Comienza a gobernarnos esas cosas que vamos ocultando. Y vamos a ir al primer versículo. Espero yo no haberme comido ningún versículo ahí. Sí, está en Génesis. En Génesis 3, del 6 al 10. Y quiero ver si, Maribel, podrías hacerme favor de leerlo, activar tu micrófono y si te queda muy pequeña la letra, puedes tocar la pantalla y ampliarlo. A ver, ya. Amén. La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. En ese momento se le abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza. Sintieron vergüenza su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto, así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre, ¿dónde estás? El hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí, tuve miedo porque estaba desnudo. Gracias. Gracias, gracias. Aquí vemos parte del relato de Adán y Eva, la historia de Adán y Eva. Fíjate que después de pecar, después de que ellos pecaron, después de que hicieron lo que no debían, hicieron lo que todavía hasta el día de hoy, reaccionaron como hasta el día de hoy muchos reaccionamos. Ellos se cubrieron y se escondieron. Ellos no corrieron hacia Dios para pedir ayuda. Ellos no corrieron hacia Dios a pedir perdón. Ellos no corrieron hacia Dios a decirle, Señor, nos equivocamos, cometimos un error. No, ellos se escondieron, se cubrieron primero y ellos después se escondieron. Ellos intentaron manejar el problema por su propia cuenta. Y eso es lo que normalmente hacemos. Normalmente creemos que podemos manejar la situación. Y fíjate que viene Dios y Dios hace una pregunta y le dice a Adán, ¿dónde estás? Ahora, no era de que Dios no supiera dónde estaba Adán, en qué parte del huerto estaba. Dios sabía perfectamente en dónde estaba. La pregunta buscaba confrontar la condición del corazón de Adán. En otras palabras, él estaba diciéndole, ¿en qué lugar te ha colocado esta decisión que tomaste? ¿Por qué estás escondiéndote de quien antes disfrutabas, de aquel con quien antes disfrutabas caminar en el huerto? Porque Adán tenía podía deleitarse caminando a la par de Dios, de la presencia de Dios. Pero después de haber fallado, lo primero que hizo fue cubrirse y esconderse.
Cuando Dios le dice dónde estás, le está preguntando hasta dónde te llevó esta decisión que tomaste. Le está diciendo, ¿te das cuenta hasta dónde paraste? Es como cuando llega la mamá y encuentra al hermanito mayor echándole, quebrándole un huevo crudo al hermanito más chiquito en la cabeza. ¿Qué le dice la mamá? Normalmente le dice, ¿qué estás haciendo? No es que no sepa. Le está diciendo, ¿cómo se te ocurrió hacer esto? Y esa es la pregunta, ¿dónde estás? Como quien dice, ¿cómo se te ocurrió? ¿Por qué? ¿Hasta dónde llegaste con esta situación? El pecado siempre promete darnos una libertad o una satisfacción por lo menos, pero después produce vergüenza, temor y aislamiento. Y ese es el mayor problema. Primero nos convence de cruzar el límite. La emoción, la tentación, la satisfacción de fallar, de pecar, nos convence de cruzar el límite. Y es que lo que pasa es de que todos los pecados, o la mayoría por lo menos, no se me ocurre uno que no, la mayoría de pecados son satisfactorios o dan cierto, son ricos de alguna forma. Cuando tú insultas a alguien en la calle porque se te atravesó, lo insultas, después dices, yo sé, yo le dije sus verdades. Y uno hasta se siente a veces como que, qué rico. y porque al final el pecado es satisfactorio. Sin embargo, nos convence de cruzar ese límite y luego nos hace sentir indignos de regresar. Y esa es una de sus trampas más peligrosas en el pecado. Algunas personas esconden una adicción, por ejemplo, otras ocultan una relación inadecuada, otras ocultan una deuda, otros ocultan una mentira o un resentimiento o pensamientos que nunca compartirían con otros. También existen pecados más aceptados, con los que son más comunes, tal vez socialmente por lo menos. Hablar mal de otros, manipular, exagerar, murmurar, vivir en apariencias o guardar envidia mientras sonreímos. Estos también son pecados que que son, digamos, no los ocultamos a veces tanto. Ahora, lo oculto no permanece encerrado en una habitación del corazón, nada más, y qué bueno que ahí se quedara. No, el problema es que con el tiempo comienza a afectar nuestras decisiones, empieza a afectar a nuestra familia, la manera en que tratamos a las personas y nuestra relación con Dios. Podemos seguir funcionando externamente, pero interiormente vamos perdiendo esa libertad que Dios quiere darnos. Jesús entendía esto y por eso vamos a ir al siguiente versículo, que está en Juan 8, 31 y 32. Y aquí te lo voy a poner en pantalla. Pastora Mari, si fueras tan amable, me lo lees. Ok. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, si me mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Gracias. Es un versículo muy conocido. Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Pero fíjate que Jesús no dijo que la verdad siempre sería cómoda. Algunas verdades primero nos incomodan, nos hacen sentir no gratos. Y es que porque por naturaleza la mayoría de personas no nos gusta escuchar la verdad. Pasa que con personas que a veces se sienten un poquito enfermas y cuando te cuentes y ya fuiste al doctor, no, yo no quiero ir al doctor. Pero ¿por qué no vas si no te sentís bien? No, es que yo no quiero que me vayan a decir algo feo. No quiero que me vayan a decir que estoy enfermo. Pero si estás enfermo, sí, pero no quiero que un doctor me lo diga. Y a veces le huimos a esa situación, ¿verdad? No nos gusta a veces escuchar la verdad. Y algunas verdades, porque no son precisamente cómodas. Por ahí dice un dicho, la verdad no ofende, pero incomoda, ¿verdad? La mentira ofrece alivio inmediato y esclavitud prolongada, perdón. La verdad puede producir en nosotros una incomodidad momentánea, pero abre la puerta para poder alcanzar la gracia. Los secretos levantan normalmente muros. Cuando guardamos secretos, cuando ocultamos esas áreas, eso es levantar muros. Pero la verdad construye un puente por donde entra la gracia a nuestra vida. Ahora, la gracia no viene a negar el pecado, lo confronta y lo perdona. Y vamos a ver el siguiente versículo. Vamos a leer varios versículos. Está en Juan 8, del 3 al 11, y yo te lo voy a leer. Dice, los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio.
Y en la ley, Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Tú pues qué dices? Decían esto para poner a prueba a Jesús, a fin de tener de qué acusarlo, pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en tierra. Una pausa. Fíjate que la pregunta era con trampa, porque ellos dijeron, si Jesús dice, sí, apedréenla, porque la ley lo dice, ¿dónde está el amor que él predica? Y si él dice, no, no la apedreen, está violando la ley. Esa era la trampa que querían ellos. Vamos a seguir en el versículo 7, dice, pero como insistían en preguntarle, Jesús se enderezó y les dijo, el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. En el 8 dice, e inclinándose de nuevo, escribía en tierra. Al oír ellos esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad y dejando solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Enderezándose, Jesús le dijo, mujer, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te ha condenado? Ninguno, Señor, respondió ella. Entonces Jesús le dijo, yo tampoco te condeno. Vete, desde ahora no peques más. Otra versión dice, vete y no peques más. Esta historia la conocemos. Yo pues ahorita te leí la Nueva Biblia Latinoamericana. Fíjate que para los religiosos solo había dos clases de personas ahí. La mujer que había sido hallada en pecado, entonces era la mujer pecadora, y ellos que eran los santos. Para ellos solo dos clases había. La pecadora y los santos, según ellos. Entonces los religiosos dividían así a las personas en esas dos categorías. Pero Jesús reveló que en realidad habían pecadores que reconocían su condición, en el caso de la mujer, pues porque había sido hallada en adulterio, había sido encontrada pecando y no podía negarlo. Y estaban los otros pecadores que la escondían detrás de una aparente religiosidad. Y ese era el problema más grande. Que los religiosos ocultaban sus pecados a través de una vestidura pulcra, a través de una postura, de un título y de su religión. La otra mujer no tenía más que aceptar su error. La mujer no podía negar lo ocurrido. Había sido sorprendida en adulterio. No era de que por ahí andaban diciendo, no, la cacharon pecando. No tenía una explicación convincente ni ninguna buena imagen ni siquiera para defender. Llegó delante de Jesús sin argumentos. Y precisamente ahí, enfrente de Jesús, pudo recibir la gracia. Ahora, Jesús tampoco le dijo que su pecado no importaba. Porque fíjate que viene Jesús y si te das cuenta, Jesús no puso tan complicado el que la pudieran apedrear, porque él dijo, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, la primera. Con uno de ustedes que no tenga pecado, que empiece la función. ¿La van a apedrear? Ok, pero el primero que tire la primera piedra tiene que ser alguien que no tenga pecado. Con uno que no tuviera pecado podían apedrearla todos, porque esa era la regla. El que esté libre de pecado que tire la primera. Alguien hubiera dicho, ¿y los demás qué hacemos? También, pero el primerito sí tiene que ser alguien que no haya pecado. Y dice que empezaron ellos, su conciencia, ¿verdad? Empezó a hacerles sentir que no debían de estar ahí con la piedra. Entonces, Jesús no le dijo que el pecado no importaba, porque después le dijo, yo tampoco te condeno. En otras palabras, yo que sí podría, porque yo no tengo pecado, yo que sí hubiera podido tirarte una piedra, no te condeno. Pero después de eso le dijo, vete y no peques más. O en esta versión, desde ahora no vuelvas a pecar, ya no sigas pecando. La gracia la protegió de las piedras, pero también la llamó a abandonar la vida que la estaba destruyendo. Y eso es lo que sucede cuando nos topamos con Jesús. Creemos que solo es el perdón. No, Jesús nos perdona, pero también nos llama a una transformación. Jesús nos perdona y su misericordia nos cubre, su gracia nos llena, pero también nos exige o de nosotros espera una transformación verdadera. Ahora, la verdadera gracia siempre camina junto a la verdad. Una gracia sin verdad se convierte en permiso para continuar pecando. Y una verdad sin gracia se convierte en una condenación.
Pero en Jesús encontramos ambas cosas, una verdad que expone el pecado y una gracia que restaura al pecador. Y lo vamos a ver en el siguiente versículo, que está en Juan 1:14. Y quiero pedirle, a ver, ¿quién me lo puede leer? A ver, mi Mari, hazme favor, léelo ahí en voz alta. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ok, gracias. Se voy a conectar mi teléfono que ya se me estaba quedando sin carga. Fíjate que aquí habla en el primer capítulo de Juan sobre Jesús. Y todo el primer capítulo nos habla sobre la llegada de Jesús. Empieza en el principio, el verbo ya existía y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios y ta, ta, ta. Pero aquí en el 14 dice que habla también de que Jesús es la palabra. Y aquí en el 14 dice, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Sigue hablando de Jesús. Y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. No dice que Jesús vino lleno de gracia o de verdad, como que si tuviéramos que escoger una de las dos. Vino lleno de ambas, de gracia y de verdad. La gracia no es que Dios finja que nunca pasó nada. La gracia es que Cristo tomó en la cruz las consecuencias de nuestros pecados y de nuestras malas decisiones y ahora nos ofrece perdón cuando nos acercamos con arrepentimiento verdadero. En primera de Juan capítulo 1, versículo 8 y 9, dice, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Ahora, la palabra griega aquí que habla de confesar es homologueo, que comunica la idea de decir lo mismo o de estar de acuerdo. Y entonces confesar no es solamente informarle a Dios que cometió un error. Cuando yo confieso verdaderamente un error, un pecado, o algo que yo hice, es que voy a dejar de discutir con Dios y reconocer la verdad acerca de mi condición. Eso es confesar. Hay personas que llegan y solo dicen, mira, yo fallé, pero no reconoces que estás mal, no reconoces que tu situación no es la correcta. Estás reconociendo que hiciste algo, pero no reconoces que tu actitud no es la correcta. Así que confesar un pecado no solo es decirle a Dios, te cuento, fallé. No, tiene que venir reconociendo a la persona que ha actuado mal. No es decir solamente, Señor, perdóname si quizás hice algo malo. Es reconocer, esto que hice estuvo mal, dañó mi vida, hirió a otros y necesito que me limpies. Necesito que me transformes, que me cambies, que me perdones. Eso es. Ahora, Dios no exige que lleguemos perfectos, exige que lleguemos sinceros. Dios no revela lo oculto para aplastarnos, sino para liberar la parte de nuestra vida que todavía permanece cautiva. La gracia no es permiso para volver al cautiverio o a la esclavitud. Y vamos a verlo en Romanos. Te lo voy a leer yo. Romanos 6, del 1 al 4 dice, ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gran misericordia y su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Ahora, si tú te das cuenta aquí, Pablo confronta una idea que todavía existe. ¿Puedo seguir haciendo lo mismo porque Dios me perdona? No, eso no es comprender la gracia. Es utilizarla como excusa para evitar el cambio. Por ahí anduvo una secta
que se llamaba, creo, Creciendo en Gracia, algo así. Y parte de su ideología era, tú recibías a Jesús en tu corazón y después puedes seguir viviendo en pecado, porque lo que es salvo no es tu cuerpo, sino es tu espíritu, tu alma. Y como el cuerpo se queda y el cuerpo regresa a la tierra, el cuerpo puede seguir pecando. Y esa era la ideología de esa secta. Pero no es así. Hay muchos versículos que refutan eso. Hay una parte donde Jesús dice, el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Entonces Cristo no murió solamente para que escapáramos del castigo, murió también para romper el dominio que el pecado tenía sobre nuestra vida. La gracia no nos ayuda a decorar la cárcel o a decorar las consecuencias. Abre la puerta para que podamos salir de esa esclavitud o que podamos salir de esa cárcel. El pecado suele presentarse como una experiencia de libertad o de satisfacción momentánea, pero termina convirtiéndose en un arma en nuestra contra. Y además empieza a gobernarnos. Nadie comienza una adicción pensando que algún día será dominado por esa adicción. La gente que lo que dice, no, pues el traguito, yo es el traguito social, ese yo lo manejo. No, si solo va a ser probar tales y tales estupefacientes. Y yo eso lo puedo controlar. Pero nadie inicia tampoco una mentira, por ejemplo, imaginando cuántas mentiras necesitará después para sostenerla. Y es que mentir es bien complicado. Cuando tú mientes, te tienes que grabar y apuntar qué fue lo que mentiste y a quién. Porque si después te vuelven a preguntar de lo mismo, tenés que saber qué responder, porque si no, solito tú te echas de boca que era mentira lo que dijiste. Entonces después tengo que hacer un recordatorio de esta mentira que dije, y después a esta mentira le agregué esto otro, y a esto le agregué, y te haces toda una novela, y después cuando alguien nuevamente te vuelve a preguntar, tienes que saber todos los episodios de la novela que inventaste. Porque si te saltas uno, cambias un episodio, todo va a caer al piso, tu mentira se va a derrumbar. Mentir es bien complicado, es más fácil decir la verdad. Lo que al principio parecía una decisión controlada termina controlando a la persona. Y por eso es que nos volvemos esclavos del pecado. Por eso Pablo pregunta, como alguien que recibió una vida nueva, Pablo pregunta cómo es que alguien que empezó una vida nueva puede desear volver a esa vida anterior, aquello que lo estaba destruyendo. No lo comprende Pablo, pero dice, ¿cómo es posible que pensamos que podemos seguir pecando? No podemos seguir en eso. Si eso nos estaba destruyendo y es de algo de lo que tenemos que ser conscientes. Si el pecado, el que sea, éramos chismosos, mentirosos, borrachos, drogadictos, lo que sea, cualquier pecado nos estaba consumiendo por dentro y estábamos destruyendo todo nuestro entorno. Ahí se iba nuestra familia, los seres que amamos, ahí se iba nuestro trabajo, ahí se iba nuestro dinero, ahí se iba todo, nuestra relación, nuestro hogar, nuestros hijos, nuestra pareja. ¿Cómo es posible que después de que Cristo nos perdona, dice Pablo, quiera alguien regresar a lo mismo? No puede ser. Podemos tropezar, es cierto, cometer errores y después necesitar nuevamente el perdón de Dios, pero es diferente a caer mientras caminamos hacia Cristo que planificar el pecado pensando que después vamos a pedir perdón y Él nos va a perdonar. Es muy diferente fallar mientras estoy tratando de acercarme a Dios que fallar premeditadamente, que predisponerme a fallar. Ahora, hay una pregunta que revela mucho del corazón. A veces decimos, a ver, ¿hasta dónde puedo llegar a pecar? ¿O hasta dónde puedo hacer sin pecar? Como que quisiéramos conocer los límites y vivir en los límites. En vez de preguntar, ¿qué es lo que necesito hacer para agradar a Dios? ¿Cuánto necesito avanzar más para acercarme a su corazón? Y en vez de preguntar eso, andamos viendo hasta dónde podemos llegar sin sufrir consecuencias. Y por eso jugamos con fuego. La pregunta tal vez debería de ser,
¿Dios me permite hacerlo? ¿Será que lo que voy a hacer le agrada a Dios? ¿Será que lo que estoy haciendo, en vez de preguntar si Él me lo permite, es, ¿será que lo que voy a hacer agrada a Dios de verdad? Esto me acerca más a la persona que Dios quiere que yo llegue a ser. Eso me convierte más en la persona que Dios merece que yo sea. En vez de estar preguntando, ¿será que puedo pecar o puedo hacer esto? O, va, no, no mucho licor, pero y poquito. No todos los días, pero de vez en cuando. En vez de preguntar eso, deberíamos de ver qué tan cerca estamos de Dios. Tito capítulo 2, versículo 11 y 12. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres y nos enseña que debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y vivir en este siglo de manera sobria, justa y piadosa. Eso es lo que espera Dios de nosotros. Ahora, ¿qué es impiedad? La impiedad es la falta de compasión, la ausencia de respeto hacia una creencia o, la ausencia de respeto o indiferencia ante la maldad de una acción. Eso es vivir en impiedad. Perdóname que aquí lo busqué. O mejor dicho, una persona que no tiene piedad. Uh-huh. Exacto. Exacto. Ahora, la gracia no solamente nos perdona, también nos enseña. Nos muestra que debemos abandonar y no seguir en el mismo error. Nos capacita para vivir de una manera diferente. Cuando la gracia realmente toca el corazón, no produce indiferencia ante el pecado, sino que produce gratitud y deseo de honrar a quien nos rescató. Ahora, ¿qué es gracia? Tiene mucha relación con la misericordia. Y hoy en el grupo yo lo trataba de explicar de esta forma. Imagínate que alguien cometió un error o fue alguien sorprendido robando y lo capturan y lo llevan delante del juez. Y viene el juez y dice, bueno, usted por su falta merece 2 años de cárcel. Usted lo que se merece es la cárcel. Lo que no se merece es seguir en la calle. Así que usted lo que merece es la cárcel. Pero viene el juez y dice, bueno, lo que usted se merece es la cárcel. Pero por misericordia no le voy a dar lo que se merece. Eso es la misericordia. No le voy a dar lo que usted se merece. Y por gracia le voy a dar lo que no merece. Usted no merecería volver a quedar libre. Pero por gracia usted queda libre. Por misericordia no va a pagar por sus faltas. Y por gracia va a recibir lo que no merece. Por misericordia no va a ir a donde usted merece y por gracia va a ir a donde no merece estar. Esa es la misericordia y esa es la gracia. Pero entonces surge algo tan hermoso y tan poderoso. Que venga el juez y diga, y es más, su deuda la voy a pagar yo. Y ahí se revela el amor de Dios. Por eso Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice, para que todo aquel que en él cree. Y te aseguro que tal vez tú, si te lo pido de memoria, te lo sabes. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Y esa crea es muy diferente y genera un concepto diferente a en él cree. Porque si tú lo lees ahorita, dice que en él cree ahorita. Si lo lees dentro de un año, va a decir en él cree en ese momento. Si lo leíste hace 3 meses, decía en él cree en ese instante. Es un verbo en presente. Porque si digo que en él crea, está hablando de ojalá que algún día de repente la persona crea, o que en él creyó y pues ya fue hace mucho tiempo, pero ahora no. En cambio, cuando dice que en él cree, está hablando de una acción en presente. Pero hay gente que vive como que creyó en Jesús.
Y de otras personas a veces decimos, ojalá que un día crea en Jesús. Pero lo que Dios dice es para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Y entonces ahí vemos que por gracia somos salvos, por misericordia no vamos al infierno, y por amor de Dios, Jesús ocupó nuestro lugar. No puede haber ingratitud en nuestro corazón ante tanto amor derramado. Ahora, no dejamos ciertas cosas solamente porque existe una prohibición. Las dejamos porque comprendemos cuánto nos ama Dios y ya no queremos seguir entregándole nuestro corazón a aquello que nos esclaviza. A mí me preguntan a veces, mira, y en tu iglesia te prohíben bailar, te prohíben tomar, te prohíben fumar, te prohíben... Yo digo, no, pues en mi iglesia no, así como que me prohíban, no. Si aquí alguien me dice, hermano, ¿y usted qué me prohíbe para poder yo estar? Pues yo no te puedo prohibir nada. Te voy a hablar de la verdad que dice Dios en su palabra. Pues yo no soy quien para prohibirte qué hacer o no hacer. Y ahora yo te voy a decir qué es lo correcto y te voy a enseñar conforme a la palabra qué es lo que Dios espera de nosotros. Y es lo que estamos hablando aquí. Pero no te voy a prohibir nada. A mí no me prohíbe nada mis pastores o mi iglesia. Yo he decidido en gratitud y por amor dejar de hacer algunas cosas que he llegado a comprender que a Dios no le gustan. Y he dejado de hacer algunas cosas que llegué a la comprensión y al entendimiento que me tenían esclavizado. Entonces, planificar el pecado confiando en pedir perdón después para empatar, eso es abusar conscientemente de la gracia. Cristo no abrió la cárcel para que visitemos nuestra antigua celda cada vez que la extrañemos. Y la libertad verdadera no consiste en hacer todo lo que deseamos, porque si no sería libertinaje, sino en dejar de ser dominados por aquello que nos está destruyendo. La gracia que no produce transformación probablemente fue admirada nada más, solo fue algo que nos emocionó, pero todavía no fue comprendida, no fue asimilada. Cuando la gracia sobre alguien no produce transformación, solo se emocionó, no lo ha comprendido en totalidad. Y por último, la santidad no nace del miedo, sino del amor y la gratitud. Y te voy a leer este otro versículo. Está en Juan 14, 21. Y dice, ¿quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré, y me manifestaré a él. Mira qué pregunta tan fuerte la que hace Jesús. ¿Quién es el que me ama? ¿Quién de ustedes me ama de verdad? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. No dice el que no falta a las reuniones, el que no hay que estarlo rogando para llevarlo a la iglesia, el que solito se pone a orar o a leer, o el que sabe mucha Biblia, o el que se aprendió muchos versículos, o el que puso en todas las paredes de su casa un versículo. No. El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y termina diciendo este versículo que al que me ama, mi Padre lo amará. Y yo también lo amaré. Y me manifestaré a él. Fíjate que Jesús no dijo, el que me teme, me va a obedecer. Relacionó directamente la obediencia con el amor, no con el temor. Y eso cambia por completo nuestra manera de entender la vida cristiana. O debería de cambiar nuestro concepto. Porque de repente empezamos a querer dejar de hacer cosas, pero por miedo, no por amor. Por miedo al juicio, no por miedo, no por gratitud al amor, por miedo a la condenación, no porque querramos agradar a aquel que tuvo misericordia de nosotros. Fíjate que yo quiero
contarte algo que Dios me hizo entender en cierta oportunidad. Y yo estábamos en una actividad y cuando yo iba saliendo, se me acercó un muchacho. No, íbamos los dos saliendo y llevábamos un poco de prisa. Y en eso él se me acerca y me dice, mira, ¿te puedo contar algo? Sí, le digo, fíjate que quería platicar contigo, pero veo que vas saliendo, yo también llevo un poco de prisa. Me dice, pero yo tengo un problema. Me dice, y le digo, ¿cuál es? Y me dice que él tenía un problema bastante complicado sobre su orientación sexual, ¿verdad? Eh, y me lo comenta así rápido y me dice, a ver qué día platicamos. Y yo le digo, claro, con gusto platicamos y podemos ver más despacio. Y pues yo me subí a mi carro y yo creo que me dirigía a otra actividad, no recuerdo ahorita, pero durante el camino yo me fui hablando con Dios y yo me puse a pensar, Señor, ¿cuántas personas están confundidas o el diablo los ha logrado confundir y engañar con esa clase de pensamientos y los ha llegado a tergiversar por completo su orientación? Y yo dije, y seguí hablando con Dios y le digo, y así hay tanta gente metida en vicios, en drogas, en licor, otras personas que son adictas a las apuestas, otras personas que tienen otra clase de dificultades. Y le decía, Señor, todos hemos tenido problemas muy serios. Y yo le decía, Señor, ¿qué le puedo decir a este muchacho? Aunque si bien yo tenía una idea de qué decirle, pero decía, ¿cómo es que alguien puede salir de esta situación? Y cualquier persona, porque yo no me centré solo en esa situación. Y cuando yo iba manejando y hablando con Dios, de repente Dios trae a mi mente, como que me hubiera cambiado el tema, me causó gracia al principio, porque me trajo a mi mente eh, eh, a mi esposa cuando éramos novios. Y empecé yo a recordar las cosas que yo hacía cuando éramos novios. Yo no tenía carro, no tenía moto. Entonces, ella trabajaba en un lugar bastante retirado, salía a las 8 de la noche de su trabajo, entonces yo iba a traerla cuando ella saliera. Yo le esperaba a veces hasta una hora o a veces más a esperar a que saliera. Y cuando ella salía, nos íbamos a un punto en bus. Y ella salía a las 8 de la noche, como a las 9 estábamos en un lugar que era algo peligroso, entonces pues obviamente yo de ahí la acompañaba hasta su casa en otro bus, teníamos que abordar dos buses y nos íbamos hasta su casa, ya íbamos llegando casi a las 10 de la noche en un sector que no, pues, no es zona roja aquí en Guatemala, pero sí es un poco delicado. A ver, llegábamos tipo 10 menos cuarto, pero yo lo que tenía que hacer era, entraba a la colonia a dejarla, caminando con ella, y cuando ella estaba en su casa, en la puerta de su casa, pues ya nos despedíamos, y yo salía corriendo de la colonia porque tenía que salir corriendo porque más o menos a las 10 pasaba otro bus que posiblemente era ya el último para acercarme por lo menos un poco a mi casa. No me dejaba cerca, solo me acercaba un poquito. Y si había algún atraso desde que la fui a traer hasta que yo me despedía de ella, o si llegaba y salía mi suegra, miren, no quiere comer algo, no quiere tomar algo, y pues no era de siempre, entonces algunas veces me ofrecía algo y a mí se me hacía feo despreciarle y pues entonces entraba y mi esposa me decía, en ese entonces mi novia me decía, entra, comamos algo, tomamos, y ¿estás bien? Pues, y entraba y decía, pues ya me agarró la tarde. Y decía, ya no consigo bus, entonces me tocaba caminar casi 1,5 kilómetros o 2 kilómetros a un lugar para esperar ahí cachar un taxi, de esos taxis que juntan a 6 personas y les cobran un poco más de unos $50 y nos vamos todos. Pero el problema fue el problema era que si yo ya me atrasaba, ya ni siquiera esos taxis cachaba. Y algunas veces salía de la casa de mi novia, que hoy es mi esposa, eh, tipo 10:15, 10:30. Y yo decía, no, pues ahorita ya para qué corro. Y empezaba a irme despacio, porque yo sabía que ya ni siquiera conseguía taxi. Y me tocaba caminar más o menos 7 kilómetros hacia mi casa. Me iba a pie 7 kilómetros. Mari conoce un poquito de esa historia. Y, y pues tal vez algunos dirán, pero son 7 kilómetros, sí. Pero me tocaba pasar por un sector donde sí es bastante peligroso aquí en Guatemala, a pie tipo 11 de la noche, para llegar a mi casa casi a las 12 de la noche.
Y me tocaba atravesar todo eso, algunas veces incluso bajo la lluvia. Y me iba caminando, pues porque no tenía más que caminar, no tenía más opciones. Pasar por calles muy solas, pasar por calles muy oscuras, por callejones muy peligrosos y solamente seguir caminando pidiéndole a Dios que me guardara. Algunas veces, no te lo niego, yo me llegaba a frustrar y porque había veces que me agarraba la lluvia cuando ya iba caminando y yo sin sombría o paraguas, decimos aquí, y pues no me quedaba más que aceptar la lluvia y mojarme, porque tampoco me convenía pararme a cubrirme de la lluvia porque no iba a parar de llover rápido. Entonces mejor simplemente seguía caminando bajo la lluvia. Y así hasta que llegaba a mi casa, yo ya todo mojado, llegaba, me cambiaba, más bien me entraba a bañar y todo, ¿verdad? Pero lo hice muchas veces, muchas veces. Y te repito, bien, hubieron veces en donde yo le reclamaba a Dios y le decía, ¿por qué, Señor, si yo soy tu hijo? ¿Por qué tan difícil? ¿Por qué? ¿Cuándo me vas a sacar de esta situación? Y gracias a Dios, pues fueron muy pocas veces, la mayoría de veces yo iba hablando con él, algunas veces platicando, otras veces cantándole, otras veces hasta contándole chistes, porque pues iba él conmigo. Y era un tiempo que yo empecé a aprovechar para pasar en intimidad con él, pues decía, bueno, pues aquí vamos, platiquemos. Y muchas veces iba yo adorándolo y me recuerdo una de las canciones que yo le cantaba en ese entonces, y tal vez tú la escuchaste en algún momento, que dice la letra, algo así, dice, en ti he esperado, en ti esperaré, cada día y cada noche, muy temprano en la mañana, enséñame a esperar en ti. Y era una canción muy linda que yo le decía, Señor, mi situación no es la que yo espero, la que yo esperaba, pero enséñame a esperar en ti, a confiar que tú vas a hacerlo todo, en que tú vas a arreglar esta situación. Y toda esa situación me lo empezó a recordar Dios, pareciera que me cambié de tema, pero cuando yo iba manejando, Dios me empieza a recordar todo las locuras que yo hacía por Sandri y las cosas que hasta el día de hoy a veces nos ponemos a recordar con ella. Y yo decía, Ararán, de verdad que fue tanta locura, porque en ese entonces era mi novia, y pues yo porque pues amaba amo a mi esposa y amaba, en ese entonces pues era mi novia. Y por eso es que yo hacía eso, por amor. Y cuando iba manejando y Dios me hace entender que es el amor lo que me hizo hacer tantas cosas, me hizo entender Dios. Y por eso pareciera que me cambió el tema, pero después de que me recordé de todo eso y llegar a entender que fue el amor lo que me hizo hacer muchas locuras, fue cuando Dios me reveló lo que este joven necesitaba y me lo reveló y solo porque me caes bien te lo voy a compartir. Ese secreto. Lo que una persona que pasa por esa clase de confusión en sus preferencias sexuales, o lo que pasa a una persona adicta, o lo que pasa a una persona que está en deudas, o por una persona que está con problemas en su hogar, un hogar destruyéndose, o problema con sus hijos, o una persona que está pasándola mal en un hospital porque está enfermo, o una persona que está pasando por cosas que necesita cambiar, o por un carácter que no logra controlar, o por un mal hábito. Lo que la persona necesita, como este joven, cualquiera de esas personas, que lo que todos necesitamos es amar a Dios. Porque cuando uno ama, uno está dispuesto a cambiar por el amor que le tiene a esa otra persona. Porque cuando uno ama, uno está dispuesto a ceder, uno está dispuesto a rendirse. Porque cuando uno ama, no anda haciendo una cosa con tal de obtener otra, simplemente ama. Porque cuando uno ama, uno está dispuesto a dejarlo todo por amor. Y lo que necesitaba este joven, como cualquier otro de nosotros, lo que necesitamos para poder generar un verdadero cambio en nuestra vida, no es aparentar que todo está bien, no es aparentar que no pasa nada, no es ocultar nuestros errores,
es exponernos delante de Dios, confesarlos y decirle, Señor, yo necesito cambiar, pero no puedo, este pecado se ha enseñoreado de mí, este pecado me está gobernando y yo necesito ser una persona diferente porque tú no mereces que yo sea así. Entonces ayúdame, pero y ahora entiendo que lo que yo necesito para poder cambiar todas esas cosas que a ti no te agradan es amarte, porque si yo aprendo a amarte como tú te mereces y logro amarte de la forma correcta de la cual tú eres digno, yo con tal de hacerte sentir bien, voy a ir dejando de hacer esas cosas que me están consumiendo y esas cosas que me están esclavizando y esas cosas que me han gobernado por años. Cuando yo llego a amar a Dios, empieza a ser más importante cómo se va a sentir Él con mis decisiones que la satisfacción que yo puedo sentir con mis decisiones. Cuando yo amo a Dios, empieza a pesar más lo que Dios quiere para mi vida y los planes que Dios quiere para mi vida que mis propios planes. Y cuando yo empiezo a amar a Dios, me interesa más hacer los sueños de Dios realidad y no los míos. Y por consiguiente o por consecuencia, viene Dios y Él empieza a trabajar en mis sueños. Y entonces, como yo logro amarlo o estoy empezando a amarlo y estoy aprendiendo a amarlo como Él merece, viene Dios y dice, no, es que Maribel me está amando. ¿Cómo no le voy a contestar sus peticiones o cómo no la voy a ayudar a salir adelante? Si María Cecilia se ha enfocado en mí, no le interesa a nadie más, lo que le interesa es agradarme a mí. ¿Cómo me voy a olvidar de ella? ¿Cómo me voy a olvidar de mi Mari si todo lo que hace lo hace por amor a mí? ¿Cómo le voy a fallar? Cuando tú amas a Dios, lo comprometes. Cuando tú amas a Dios, Él se siente que tiene que devolverte con mayor amor, porque nunca tú le vas a dar más que lo que Él te puede dar. Tú nunca lo vas a amar más a Él de lo que Él te puede amar a ti. Entonces, cuando tú lo amas, Él se siente que tiene que devolverte más amor todavía, por cuanto tú te despojaste de ti y lo pusiste a Él en primer lugar. Cuando tú decides morir a ti por amarlo a Él y por hacerlo sentir mejor a Él y menguar tú para que Él crezca, Dios dice, ¿y ahora qué hago? Tengo que estar con esta persona, tengo que bendecirle, tengo que levantarle, tengo que sacarle adelante, tengo que ayudarle en sus problemas, porque esta persona me ama no por lo que yo le pueda dar, me ama por lo que yo soy para esta persona, y por cuanto me ha amado, yo le amaré. Y a Dios nadie le va a ganar en eso. Por eso aquí dice, aquí en este versículo último que leíste, que leímos, dice, ¿quién es el que me ama? No dice, ¿quién es el que me teme? No dice quién es el que aprendió más, no dice quién es el que leyó más Biblia, no dice quién es el que más coritos canta, dice quién es el que me ama, el que hace suyos mis mandamientos y los obedece, el que busca agradarme, dice Dios. Por eso termina este versículo diciendo, y el que me ama, mi Padre le amará y yo también le amaré. Nos vamos a sentir comprometidos en derramar nuestro amor sobre esta persona porque me ama, por cuanto me obedece, por amor, no por temor. Pero a veces queremos dejar de hacer las cosas por temor a la consecuencia, o por temor al castigo, o por temor a que se van a enterar las personas. Y no, lo que nos tendría que motivar a un cambio no es el temor a nada de eso, sino el amor. El amor. Eso es lo que necesitamos. Un empleado puede cumplir las horas de trabajo y sus tareas por miedo a perder su trabajo. Un estudiante puede estudiar únicamente para no reprobar. Pero en la relación de amor, la fidelidad no debería de depender de una amenaza. La fidelidad a Dios no debería de depender de la consecuencia si no le soy fiel.
Nosotros tenemos que ser conscientes que lo que nos tiene que mover a un verdadero cambio es el amor. Las locuras que yo hacía por mi esposa, en ese entonces era mi novia, era por amor. Y hasta el día de hoy, yo intento hacer cosas por amor a ella. Hace unos días, acaba de cumplir años mi suegra. Y yo, fuera de bromas y todo, pues yo sí bendigo la vida de mi suegra. Yo agradezco a Dios por la vida de mi suegra. Es una mujer que ha orado mucho por mi vida. Ha sido de bendición. Yo la bendigo. Y fue su cumpleaños. Y mi esposa me dijo, ¿y te recuerdas que es el cumpleaños de mi mami? Que no se te va a olvidar saludarle, que no tengas pena, estoy pendiente de eso. Yo fui a dejar a mi esposa a su trabajo. Y cuando venía de regreso, dispuse desviarme y fui a un lugar donde venden flores, arreglos de flores así grandes. Y le compré un arreglo de flores bien bonito, bien grande, así bien gordito, redondo, bien bonito. Le compré a mi suegra. Y cuando después me dirigí a la casa de ella, llegué y le dije, feliz cumpleaños, que Dios la bendiga, le di un abrazo y le dije, tenga, y le di ese ramo de flores un arreglo de flores y le gustó, mira, parecía una niña. Ella viendo su ramo de flores se lo enseñó a mi suegro, mira lo que me trajo Lindomar y yo la vi bien contenta y me dio mucho gusto que le gustara. Yo no le dije nada a mi esposa de lo que yo iba a hacer. Pero después ella se entera porque le cuenta a mi suegra le cuenta a mi esposa y después me llama mi esposa y me dice, mira, gracias por lo que hiciste, mira, muy amable, que no sé qué. Y le dije una verdad. Yo le dije, mira, le dije, tú me dijiste llamas a mi mami y si yo solo te hubiera dicho, fíjate que sí, ya la llamé, le puse hasta las mañanitas ahí por teléfono y le decía feliz cumpleaños y que Dios la bendijera y hasta oré por ella, tú hubieras dicho, ah, vaya bien, gracias y todo estuvo bien y ahí estaba. ¿Pero crees que te diga por qué le llevé el ramo de flores? Le digo, el arreglo. Y me dice, ¿por qué? Me dice. Y le digo, yo le doy gracias a Dios por ella, pero el arreglo de flores se lo llevé principalmente por ti, le dije a mi esposa. No porque mi suegra no se lo merezca, no porque no me naciera dárselo, a mí me nació dárselo, pero la principal razón fue por ti, le dije. Y no me lo malentiendas, le dije. No lo hice por quedar bien con ella. Y no lo hice solo por quedar bien contigo, lo hice por agradarte. Por amor a ti, le di esas flores a mi suegra, a tu mami, luego porque le iba a gustar. Y me dio gusto que las disfrutara. Pero en realidad lo hice por ti. Porque yo sabía que tú te ibas a sentir muy bien al saber que yo hice eso. Pero si solo te digo, la saludé por teléfono, pues hubiera sido tal vez, ok, gracias. Y, y así es cuando tú haces algo por agradar a aquel que amas. Haces de todo con tal de hacer sentir bien. Y esa es la postura que tendríamos que tener. Tú quieres salir de un problema, quieres salir de una situación difícil, tú quieres que Dios intervenga en tu hogar, tú quieres lo que quieras, lo que sea, lo que tú necesitas es a Dios ante cualquier circunstancia. Tal vez te tocó estar parado, parada, al lado de un féretro, al lado de un ataúd, pero lo que tú necesitas es que Dios esté ahí contigo. Y para lograr eso, tú tienes que enfocarte en agradarlo a Él y confiar en que Él tiene el control y confiar en que todo va a estar bien, porque Él está contigo, pero lo vas a lograr al amar a Dios. Cuando tú amas a Dios, lo comprometes, porque atrae su atención, porque por amor a Él empiezas a cambiar actitudes que sabes que no le gustan. Dejas de ocultarlas, como Adán, tratando de poner hojitas por todos lados, o Eva, no, dejas de ocultarlas. Lo que ellos tenían que haber hecho era correr, salir corriendo y decirle, Señor, perdona, mira qué tontera, qué estupidez, tú nos dijiste que no nos acercáramos a ese árbol, perdónanos. Pero lo que trataron fue de justificarse. Viene Adán y dice, mira la mujer que me diste, o sea, casi que le está diciendo por tu culpa, por haberme dado a esta mujer, casi que le estaba culpando a Dios.
Mira la mujer que me diste. Y cuando le dice a Eva, Eva dice, es que fue la serpiente. Ya no había ni, la serpiente quiso señalar a alguien más, ya no había ni a quién más señalar. Estaban tirándose la bolita entre todos. En vez de haber llegado Adán y Eva y postrarse a los pies de nuestro Señor y decirle, perdónanos, no quisimos fallarte, pero fue un momento de ceguera, de tontera. Simplemente ellos corrieron para esconderse y cubrir sus errores, o esconderse por sus errores. Lo que tú y yo necesitamos es correr a los pies de Cristo y decirle, Señor, perdónanos. Perdónanos, hemos fallado tanto. Perdónanos. La oración verdadera no es aquella que viene y habla de cosas grandes que tú has logrado, sino de las cosas que tú reconoces que todavía necesitan un cambio. La oración que te conecta con Dios al descubrir tu desnudez delante de Él y decirle, Señor, esto es lo que soy, he hecho un total desorden de mi vida, pero si tú puedes arreglarlo, por favor, aquí estoy. Y es ahí donde Dios empieza a orar. Cuando encuentra un corazón contrito y humillado, Dios nunca lo va a despreciar. No puede despreciarlo. Cuando tú te presentas delante de Dios con transparencia y diciéndole, Señor, no viene aquí el ministro, no viene aquí el predicador, aquí viene, Señor, tu hijo. Es que por un momento se le olvidó que es tu hijo y actuó como que no lo fuera. Y ahí encuentras gracia, encuentras misericordia y te topas con el amor de Jesús. La mujer que fue encontrada en adulterio alcanzó la gracia, la misericordia y el amor de Jesús. Porque sí, estaba escrito que había que, a cambio de ese error, tenía que derramarse sangre y se cumplió. A cambio del error de esa mujer, Jesús le dijo, tranquila, yo voy a pagar tu cuenta en unos días. Yo la pago en una cruz. Y hoy te dice el Señor, tranquilo, yo voy a pagar tu cuenta, pero solo ven a mí. Yo ya pagué tu cuenta, solo ven a mí. Pongámonos a cuenta, yo ya pagué tu cuenta en una cruz. Por último, para terminar, cuando en el 2010 hubo un accidente con unos mineros, tal vez recuerdas un poco la historia, hubo un rescate que fue muy impactante y muchos países estuvieron detrás de eso. 33 mineros quedaron atrapados 700 metros abajo en esas minas, en San José, en Chile. En la mina San José, en Chile. Y durante 17 días la gente no sabía siquiera si estaban vivos. Pero cuando al fin lograron establecer una comunicación, comenzaron un rescate que todo el mundo estuvo pendiente, estuvimos pendientes por las noticias, por la televisión, de cómo iba el rescate. Y cuando casi 70 días después de estar bajo tierra, casi 70 días, empiezan a sacar de uno en uno a los 33 mineros. Todos contaban lo que vivieron, las situaciones tan complicadas que tuvieron que vivir. Pero lo primero que querían hacer era abrazar a su familia, volver a ver a sus hijos, volver a verse reflejados en los ojos de su pareja, sentir nuevamente el aire fresco, pues pasaron mucho tiempo, más de 2 meses, bajo tierra. Querían volver a ver la luz del sol. Querían respirar profundamente y sentir el aire. Ninguno salió preguntando dónde estaba su celular o cuántos seguidores tenía ahora en las redes sociales o cuánto dinero tenía en el banco o si les iban a pagar los 2 meses que estuvieron abajo. No les importaba nada de eso. Ninguno pidió volver inmediatamente a trabajar, ¿no? ¿Y sabes por qué? Porque cuando alguien ha estado rodeado por la muerte durante tanto tiempo, aprende a valorar la vida de una manera completamente diferente. Eso mismo es la gracia de Dios. Cuando Cristo nos saca de la oscuridad del pecado,
Sería absurdo querer regresar voluntariamente al mismo lugar de donde Él nos rescató. Porque volver a ese lugar donde casi perdemos nuestra alma sería absurdo, sería una locura. ¿Para qué queríamos regresar a aquello que destruyó nuestra paz? ¿Por qué seguir abrazando aquello de lo que Jesús vino a liberarnos? Amémoslo y entonces lo vamos a lograr. Vamos a terminar orando. Y tal vez hoy no todos estamos esperando un mismo milagro, pero todos necesitamos la misma gracia. Tal vez llevas años congregándote en algún lugar, o quizás hoy es la primera vez que ves o que escuchas un mensaje como este. Alguien te compartió el link, ni siquiera lo escuchaste en vivo, pero la palabra es viva y eficaz y cuando tú lo oigas esto vas a escuchar palabra de Dios. No importa cuánto tiempo lleves cerca de Dios. La pregunta principal es, ¿qué aroma despide tu corazón? Porque podemos impresionar a las personas con mucha apariencia, pero jamás vamos a engañar a Dios. Y hoy Dios está en esta reunión y a través de este mensaje, no a señalarte, vino a invitarte, no a condenarte, sino a limpiarte. No vino a decirte que ya no hay esperanza, vino a decirte que todavía hay cruz y que su sangre sigue viva, que todavía la sangre no se ha secado y todavía hay gracia suficiente para comenzar de nuevo contigo. Tal vez has intentado cubrir el dolor o tal vez has intentado cubrir el olor al pecado con éxito, con trabajo, con dinero, con religión o incluso sirviendo dentro de una iglesia, pero nada de eso cambia el corazón. Solo Jesús puede cambiar tu corazón. Hoy Él sigue diciendo, ven a mí, pongámonos a cuentas, no escondas más lo que te está destruyendo. Entrégamelo. Yo puedo hacer nuevas todas las cosas, dice el Señor. Él quiere cambiar el aroma a pecado y cubrirte con la fragancia del amor, del perdón, de la gracia y de la misericordia que solo en Cristo podemos encontrar. Amado Padre, bendito Rey de Gloria, yo te agradezco, Señor, por tanta misericordia, Señor. Hoy no queremos seguir, Señor, escondiéndonos o alejándonos de ti. Al contrario, Señor, por favor, danos la oportunidad de acercarnos. Tú conoces nuestro corazón mejor que nosotros mismos, Señor, y tú conoces nuestro pasado con detalle, Padre. Conoce nuestras luchas, nuestras caídas, conoce nuestros pensamientos, incluso algo que ni siquiera el enemigo ha logrado hacer. Y aún así, a pesar de nosotros, tú nos amas. A pesar de que nos conoces tal y cual somos, tú nos amas. Por favor, perdónanos por las veces que hemos tratado de aparentar que todo está bien cuando necesitábamos volver a ti. Señor, ten misericordia. Estamos cansados, Señor, de querer ocultar una vida que no es la correcta. Hoy abrimos completamente nuestro corazón, bendito Dios, limpia todo lo que no está bien en nuestra vida, Señor, todo lo que está contaminado, Padre Santo, límpianos, sánanos. Rompe aquello, Señor, que nos mantiene como esclavos, Señor, ante un mal hábito, un hábito oculto. Queremos dejar atrás el aroma del pecado, mi Dios. Enséñanos a amarte y a agradarte con nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestros actos, Señor. Y queremos revestirnos, Señor, de una fragancia diferente, la fragancia del amor, de la gracia, de la misericordia, la fragancia de tu presencia, bendito Dios. Ayúdanos, Señor, a ser personas que no solo parezcan estar vivas, sino que verdaderamente vivan por ti, Señor. Te lo rogamos, Padre. Ten misericordia en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, por favor, ten misericordia, mi Dios. Haz tu obra perfecta. Si tú te alejaste de Dios y hoy quieres reconciliarte o si nunca has hecho esta oración, yo te quiero invitar a que empieces una relación con Dios, no una religión, una relación, porque Dios no tiene nada que ver con religión. Lo que Dios quiere hallar en ti es relación. Y si tú quieres hacerlo, voy a hacer una oración de 30 segundos y con eso termino y te invito a que ahí en tu lugar la repitas después de mí. Dice así:
Bendito Dios, gracias por tanta misericordia derramada sobre mi vida. Hoy reconozco que he fallado, pero también reconozco que te necesito. Señor Jesús, te confieso como mi Señor y mi Salvador. Ven a mi vida, entra en mi corazón y ayúdame. Yo te necesito. Tú mereces que yo sea diferente. Por favor, pon el querer como el hacer. Y por favor, no tardes porque me urge ser diferente. Quiero vivir una verdadera relación contigo. Dame la oportunidad de aprender a amarte como tú mereces. Dame la oportunidad de hacerte sonreír a cambio de las muchas veces que te hice llorar con mis decisiones. Que tu misericordia, Señor, se luzca sobre mi vida. Te lo ruego, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Y todos decimos amén. Amén. Bueno, gracias por conectarte, gracias por hacer tu espacio, comparte este mensaje, de seguro conoces a alguien más que lo necesita. Seamos de bendición para otras personas.